Buenas tardes. Pueden tomar sus asientos. Día de calor, día pesado. Pero bueno, eso no va a impedir que podamos escuchar la palabra. Si me ven tomando mucha agua es porque realmente tengo mucho calor. No pasa nada. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Mateo y vamos a ver el capítulo 16. Son algunos versículos. ¿Todos lo tienen? Vamos a empezar a leer Mateo. Todos lo vienen siguiendo, ¿verdad? Porque hay un par de cosas que se repiten de capítulos anteriores, que no las vamos a volver a repasar, ¿no? Porque ya lo vimos. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice la demanda de una señal, como título, ¿no? Y dice, vinieron los fariseos y los saduceos, se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Vamos a leer primero, dejemos ahí en el primero. Dice que vienen los fariseos y los saduceos para tentarle, dice mi versión, para tentar a Jesús. En ese contexto, ¿no? Ya sabemos que los fariseos y los saduceos eran los enemigos no enemigos, eran los que estaban en contra de Jesús, ¿no? Entre ellos sí eran enemigos. Los saduceos no se llevaban con los fariseos porque ellos tenían muchas diferencias en cuanto a creencias, diferencias políticas. Pero ¿qué pasa? En este contexto ellos se unen para tentar a Jesús. Fíjense la amenaza que podría representar Jesús para ellos, ¿no? Porque ellos dos, que eran grupos totalmente opuestos, se están uniendo para decir, vamos a hacer que Jesús caiga en algo, ¿no? Y le están pidiendo una señal del cielo. Esto quiere decir que ellos pueden decir que en la tierra se podía imitar, ¿no?, los poderes de Dios, entonces ellos te piden una señal que venga directamente de Dios. Con eso ese es el propósito de tentarlos, ¿no? Porque ellos podrían decir, no, bueno, las personas pueden imitar algunos milagros o pueden imitar las cosas que hace Dios acá en la tierra. Entonces, bueno, ellos piden algo que venga de Dios. Y esto de demandar una señal también ya lo hemos visto en el capítulo, me parece que era en Mateo 12, que ya habían demandado una señal a Jesús. Algo bastante similar. Ahora es como que vienen otra vez a demandar señal. Y Jesús ya les había dicho que no les iba a dar señal, sino que les sería dada la señal del profeta Jonás. En el versículo 2 y 3 dice, mas respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabés distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podés? Bueno, acá Jesús está claramente condenando lo que es la hipocresía de ellos, ¿no? Ellos se sentían, ¿no?, como que podían discernir lo que iba a pasar con los tiempos, ¿no?, en cuanto al cielo, en cuanto a que podía venir la lluvia o no. Pero él decía, hipócritas, no sabes distinguir lo que está enfrente tuyo, ¿no? Las señales que yo estoy haciendo. Él ya venía haciendo milagros, venía haciendo señales, y ellos no podían ver, ¿no? Él dice las señales de estos tiempos, ¿por qué? Porque la profecía de que iba a venir el Mesías se estaba cumpliendo, y ellos la estaban viendo, ellos estaban enfrente al Mesías. Por eso dice, hipócritas, no sabés distinguir el aspecto del cielo, pero estas señales no las podés distinguir. ¿Tiene Reina Valera? Ah, sí. Bueno. En el versículo 4 dice, la generación, esto lo vuelve a repetir Jesús, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Otra vez,
¿no? Lo vuelve a repetir como en el capítulo 12. No les será dada sino la señal del profeta Jonás, que estaba hablando de su resurrección, ¿no? De esa condenación que ellos iban a tener a través de la resurrección. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en el capítulo 12. Y dejándolos, se fue. Bien, capítulo 5. Ahora sí entramos en la levadura de los fariseos. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Acá me gusta cómo Jesús empieza a emplear como juegos de palabras, ¿no? Como que él toma metáforas de algo que estaba sucediendo, ¿no? Faltaba pan y de repente él dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Pero Jesús, ¿qué pasa? Acá está advirtiendo de la doctrina, ¿no? De la doctrina de los fariseos. Cuando habla de levadura está hablando de una mala influencia, está hablando de una falsa doctrina. ¿Por qué lo compara con la levadura? Porque la levadura dice, ¿no?, que es amarga, que se hincha, se esparce y destruye toda la masa y hace todo esto secretamente. Entonces, estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas hacen exactamente lo mismo en el corazón de las personas. Por eso Jesús advierte sobre esta peligrosa influencia. Pero no estaba hablando del pan literal, ¿no? Como los discípulos pensaban. Dice, ellos pensaban dentro de sí. Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensás dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenés pan? ¿No entendés aún ni os acordás de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste. Esto lo hemos visto en el capítulo anterior también. ¿Cómo es que no entendés que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, acá Jesús les tiene que recordar un poco lo que había pasado hace, supongo yo, unos días atrás, ¿no? Hace poco ellos habían visto un milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Pero ahora, como Jesús usó esta metáfora porque justo había faltado pan, entonces él hace esta mención de la levadura de los fariseos, de la doctrina. Entonces los discípulos, claro, todavía yo me pongo en el lugar de los discípulos y más allá de haber visto un milagro, es como que yo creo que ellos todavía no entendían la deidad de Dios, todavía no entendían que Jesús estaba ahí haciendo milagros, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de ellos es, ay, ¿será que nos está faltando pan? ¿Será que estamos haciendo algo mal, no? Entonces, bueno, Jesús les dice, ¿por qué hombres de poca fe, ¿no? Les dice, pero yo creo que es por esto mismo, ¿no? De acabas de ver un milagro y no te estoy hablando de esto, Jesús te estoy hablando de una doctrina, ¿no? Pero igual, con qué facilidad nos olvidamos, ¿no? Igual incluso nosotros, con qué facilidad nos olvidamos lo que el Señor hizo ayer, quizás hizo un re milagro en nuestra vida y hoy ya estamos pensando, ¿no? Ay, ¿será que el Señor va a hacer? ¿Será que me estoy olvidando de algo? ¿No? Con qué facilidad nos podemos olvidar. Por eso Jesús también dice esta palabra fuerte, ¿no? Hombres de poca fe. Y bueno, les da esta advertencia de la hipocresía, ¿no? Esta hipocresía de la doctrina que ellos llevaban, de una doctrina totalmente religiosa, de una doctrina muerta, ¿no? Porque no tenían la vida de Cristo. Ellos vivían bajo una ley y no vivían bajo la vida del Dios verdadero, ¿no? Por eso me gusta que Jesús haga esta advertencia de cuidado. Cuidado con mezclarse con este tipo de doctrinas, cuidado con las influencias, ¿no? Cualquier influencia que no venga de parte de Dios, cualquier influencia que venga, ¿no?, de parte del mundo, ya sea por religión, ya sea cualquier otra influencia. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con estas influencias. Porque como decía, la levadura nos puede destruir y nos puede destruir desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende hasta acá? ¿Bien? ¿Amén? Vamos a ver la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región
de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y acá yo me voy a quedar un poco, les voy a explicar lo que, y después les voy a explicar bien el por qué, pero dice que Jesús se va hacia la región de Cesarea de Filipo, que estaba más o menos a unos entre 40 y 46, algunos dicen 46, kilómetros al norte de Galilea. Ellos se van, ¿no? Jesús se los lleva a este lugar, se va a un área que está donde hay personas no judías, era una persona donde habían paganos, donde habían gentiles, ¿no? Y Jesús se los lleva a este lugar. Este lugar estaba construido por Herodes el Grande, era un lugar totalmente de adoración a ídolos. En este lugar se hacía todo tipo de sacrificios, era un lugar que de hecho se adoraba al dios Pan, que es un dios griego que seguramente si yo les digo que era hombre mitad y mitad cabra, seguro en algún momento habrán visto una foto. Da mucho miedo. Ese hombre que tiene, es como un hombre con cuerpo de cabra y tiene unos cuernos tremendo. Bueno, se adoraba a este dios Pan, que de hecho la palabra pánico viene de él, por el terror que causaba. Es más, yo me puse a investigar un poquito más y decía que cuando él aparecía, ¿no? Habían rayos, qué sé yo, y dice que las cabras se volvían locas. Entonces de ahí como que viene la palabra pánico, de ese terror. O sea, yo me imagino el lugar cuando se invocaba a este dios, lo tétrico que habrá sido, ¿no? Entonces, bueno, imagínense un poco el contexto y a qué ciudad, y yo quiero que lo recuerden, a qué ciudad Jesús está llevando a los discípulos. No sé si mostrarles la foto ahora, no se las voy a mostrar después. O si querés, Isa, mostrar una de las fotos, la que está más lejana, solo para que tengan en contexto el lugar, si se puede, si no, más adelante. Ahí está, no sé si se llega a ver bien, pero es un lugar lleno de rocas, una roca gigante, y ahí es donde se hacía todo tipo de sacrificios. Yo me puse a buscar, me puse a ver los videos del lugar, ¿no? El lugar era hermoso, tenía un río ahí que es donde empieza el río Jordán, tenía unos ríos, y bueno, dice que los sacrificios que se hacían, algunos dicen que tiraban a las personas, ¿no? Que las aventaban desde arriba, y dice que hasta que no salía sangre del río, ellos seguían tirando porque decían que los espíritus todavía no estaban satisfechos. Entonces seguían tirando gente, ¿no? Como sacrificios, hasta que el espíritu, ¿no? Los demonios, mejor dicho, estén satisfechos. Era una atrocidad lo que se hacía en ese lugar. Yo, la verdad que no me gustaría ni pisar ese lugar. Pero el contexto, la verdad que es muy fuerte. Imagínense ese lugar, ¿no? Ya la ciudad era totalmente idolátrica, tenía también un templo a César, un templo idolátrico para él. Era una ciudad totalmente pagana, ¿no? Y fíjense que en este lugar Jesús le dice a los discípulos, le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, Jesús se está refiriendo a sí mismo, ¿no? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y acá Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta pregunta yo creo que es bastante fuerte para cada uno de nosotros, ¿no? Jesús le dice, bueno, yo quiero saber qué piensan o qué están escuchando de mí, qué piensa la gente de mí, ¿no? Y bueno, ellos empiezan a contestar, unos dicen esto, pero ¿qué pasa? Jesús los quiere introducir a algo mucho más profundo. Jesús ahora los está llamando a que ellos tomen una decisión. Bueno, yo quiero saber vos, ¿qué pensás de mí? Vos en tu corazón, ¿qué estás pensando? Vos que estás conmigo, que estás caminando conmigo, me estás escuchando, estás viendo los milagros, estás viendo las señales que yo hago. Aquellos que lo estaban siguiendo a todos lados, ¿no? Les está preguntando, bueno, ¿quién dice
¿Quién dicen ustedes? ¿Vos qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando en tu corazón que soy yo? ¿No? Por eso esta pregunta, cuando yo la leí, también me quedé como, wow, porque ¿qué es lo que yo realmente estoy pensando de Cristo? ¿No? Que si Él es mi Señor, si Él es mi Salvador, si Él es personal, porque quizás muchas veces nos pasa de que, bueno, escuchamos las experiencias de otras personas o escuchamos que, no sé, otras personas alaban de tal forma, ¿no? Y nos gusta y nos parece bonito, pero vos, cuando vos estás solo en tu casa, ¿no? Cuando vos estás con Él, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Quién es Él para vos? Está bueno meditarlo a eso, está bueno pensarlo cuando estamos tranquilos, cuando estamos a solas con Él, está bueno pensar, bueno, Señor, ¿qué es lo que realmente hay en mi corazón? ¿Qué estoy pensando de vos, no? Bien, y respondiendo, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, acá vemos que Pedro tiene esta revelación de parte de Dios y le está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se acuerdan del contexto en el que estamos, ¿no? En la ciudad en la que estaban los discípulos en ese momento. Ciudad llena de dioses muertos, ciudad llena de espíritus, ¿no? De ídolos, ¿no? Y acá se revela por primera vez la deidad de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. Él está revelando por primera vez su deidad a los discípulos. Y fíjense en qué contexto, por eso me gusta hacerlos volver a esa ciudad, porque estaban en medio de esa ciudad idolátrica. Y Él está revelando su deidad. Pedro está diciendo que tú eres el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente, el único Dios vivo. Porque todos los demás dioses claramente no lo están, ¿no? Y bueno, esto es algo que Dios realmente se lo revela, ¿no? Al corazón de Pedro. Y ese contraste es maravilloso, el que Dios revele por primera vez la idea. A mí me volaba la cabeza cuando yo estudiaba, ¿no? Me veía todos los videos de la ciudad y de repente veía, ¿por qué Jesús fue ahí? ¿Viste? Como, ¿por qué Jesús fue justamente a esa ciudad? Y ahí Él muestra su deidad por primera vez. Es impresionante. Y Jesús le dice, ¿no? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y acá es algo que muchos piensan que esto es solamente para Pedro, ¿no? Le dijo, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pedro qué significa? Pedro significa una roca pequeña, el significado de Pedro. Pero no le está diciendo sobre esta roca pequeña yo voy a edificar mi iglesia. Está diciendo sobre esta roca, sobre Él mismo. Cristo mismo es la roca. Y lo está diciendo por la declaración de Pedro, ¿no? La declaración de que Pedro está diciendo y está confesando por fe, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y además en primera de Pedro 2, del 4 al 5, se los leo rápido, dice, acercándonos a Él, piedra viva. Pedro lo está diciendo. No está diciendo, edificaron sobre mí la iglesia. No. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense que el mismo Pedro lo está diciendo. Él es la roca viva. Cristo es esa roca donde se funda su iglesia. Y nosotros somos esas pequeñas piedras que vamos tomando esa forma de edificio, ¿no? La casa espiritual que sería la iglesia. Entonces cada uno de nosotros somos esas pequeñas rocas
pero estamos constituidos en la roca firme y en el cimiento que es Jesucristo. Y está hablando de su iglesia. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia mía, es la iglesia de Jesucristo. Y esto está bueno saberlo, ¿no? Porque este pasaje es bastante usado quizás por otras iglesias, entonces está bueno saber qué es lo que el contexto está diciendo, ¿no? Y me gustaría otra vez que volvamos a la foto, porque él está diciendo sobre esta roca, y el lugar estaba lleno de rocas, y fíjense la inmensidad de esa roca, ¿no? Ahí vemos, ¿se acuerdan que ahí es donde se hacían los sacrificios, no? Y en este lugar, vieron que Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Literalmente, ese lugar eran las puertas del Hades. A esa roca que ven ahí, esa caverna con esa puerta eran las puertas del Hades, que serían las puertas del infierno. Hades significa infierno, significa, ¿no?, la muerte, la condenación de la muerte eterna. Pero literalmente esta era la casa de los espíritus, que dicen que de ahí entraban y salían los espíritus, ¿no?, cuando hacían los sacrificios. Entonces Jesús los lleva directamente a ese lugar a mostrarles a los discípulos para que ellos lo puedan ver quizás de una manera gráfica, ¿no? Ellos están viendo la inmensidad de esa roca, porque es enorme. Cuando yo lo veía en los videos y veía la gente pequeñita ahí, ¿no? La inmensidad de esa roca, veía cómo Jesús los lleva a un lugar lleno de idolatrías, de dioses, y ahí es donde él funda su iglesia. Está plantando la iglesia en este lugar, diciendo: yo soy la roca, ¿no?, que va a sostener a la iglesia, y ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno, ni el infierno mismo, ni la misma muerte va a poder prevalecer contra su iglesia. Imagínense el poder que tiene Cristo, el poder que nos está dando a nosotros también como su iglesia. Ni las mismísimas puertas del infierno pueden prevalecer contra su iglesia. Ojo, si nosotros estamos unidos, si nosotros como piedras vivas, como pequeñas rocas, estamos unidos formando, ¿no?, ese cimiento. Entonces imagínense el poder que tiene la iglesia, ¿no? Y además, quería decir algo más sobre iglesia, cuando Jesús está hablando de iglesia, ¿no? Que iglesia significa llamados afuera. ¿Y a dónde los lleva Jesús? Se los lleva fuera de su tierra, fuera de los judíos, se los está llevando al lugar de los gentiles, al lugar de los paganos, y allá está fundando su iglesia. A mí todas estas cosas me volaban la cabeza, yo no se los puedo explicar, porque yo veía cómo Jesús quería que los discípulos lo entendieran, porque yo creo que es algo tan grande, es una revelación tan grande, que hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero ellos en ese momento no tenían al Espíritu Santo, ellos estaban aprendiendo todo, está bien, del mismísimo Mesías, ¿no? Pero todavía en sus corazones yo creo que no entendían absolutamente nada, ¿no? Entonces Jesús se los lleva ahí y gráficamente ellos pueden ver todo eso, porque ellos conocían el poder que había en ese lugar, el poder que había con los sacrificios y los ídolos, todo lo que se hacía, ¿no? Entonces ellos pueden, yo creo que de ahí ellos pueden imaginarse el poder que tiene el infierno, el poder que tienen, ¿no?, los espíritus, y que Jesús les diga, bueno, ni siquiera la mismísima muerte va a poder prevalecer contra su iglesia. ¿Y por qué esto? Porque Jesús nos va a dar la vida eterna. Así que la mismísima muerte, esa muerte que nos ofrecía el infierno, que estaba preparada para todos nosotros, separados de Dios, eso ya no iba a prevalecer contra nosotros, porque ahora nosotros íbamos a vivir eternamente con Él. Él nos iba a dar la vida eterna. Amén. Bien. Después en el versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, acá hay otro pasaje también bastante controversial,
porque dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez, no es que se las está dando a Pedro, no es que Pedro está teniendo, ¿no? Otra vez, es lo mismo, Jesús está hablando de su iglesia. Jesús está diciendo, a ti te daré las llaves del reino. Las llaves para en ese entonces era un símbolo de autoridad que se usaban los escribas, ¿no? Usaban para la ley, lo que es la ley de Moisés. Ellos tenían autoridad para decir lo que era legal o para enseñar lo que era ilegal. Por eso Jesús lo que está diciendo es, ustedes tienen las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado en el cielo. Y acá también atar y desatar es un término que también se usaba en ese momento en la vida cotidiana, ¿no?, de los judíos respecto a atar, que sería prohibir, y desatar, que sería permitir. Entonces está hablando en el contexto de ley, ¿no es cierto? ¿Y por qué les está dando a nosotros? Nos está dando esas llaves. ¿Qué son las llaves? Como se usaba antes, ¿no?, que lo usaban para enseñar las escrituras, ¿no?, para enseñar qué se podía y qué no. Jesús nos está dando a nosotros esa llave que es la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos las escrituras. Por eso nosotros tenemos esta autoridad en base a sus enseñanzas, no en base a lo que nosotros podamos, ¿no?, decir o las reglas que nosotros podamos poner en la iglesia, sino que nos está dando la autoridad para poder atar o desatar lo que la palabra dice que los cristianos pueden hacer o lo que no pueden hacer. A eso es que se está refiriendo, ¿no? Significa más o menos, o sea, es la revelación de la palabra, ¿no? Enseñar la verdad. Nosotros hoy tenemos ese poder y tenemos la llave, ¿no?, que abre la puerta. Imagínense que nosotros hoy tenemos esa autoridad para enseñarle a una persona que puede ser libre de pecados. Hoy yo le puedo llevar el evangelio a través de la palabra, le puedo llevar el evangelio a una persona que hoy está en tinieblas y que no conoce, y le estoy dando la oportunidad de que sea completamente desatado, ¿no?, de que él pueda vivir en la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y después, bueno, dice que mandó a que no dijesen nada, en el 20, mandó a que no dijesen nada de que él era el Cristo, porque, bueno, todavía él no podía ser conocido popularmente, porque todavía no se había cumplido su tiempo. Ahora sí, en el capítulo 21, Jesús anuncia su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando dice desde entonces me gusta porque es como que a partir de ahí Jesús ya empieza, a partir de que mostró quién es, ¿no?, mostró su deidad, está fundando su iglesia, les está dando una autoridad, y a partir de ahora empieza a preparar a los discípulos para su muerte. Cuando dice ancianos, sacerdotes y escribas, era un grupo que formaban parte del Sanedrín, ¿no?, del Tribunal Supremo de Israel. Y bueno, Jesús acá está anunciando su muerte, ¿no? Ahora yo me imagino y otra vez me pongo en el lugar de los discípulos y pienso, ¿no?, acaban de tener la revelación del Hijo de Dios y ahora el mismo Hijo de Dios les dice, y yo voy a tener que sufrir y voy a tener que morir, pero voy a resucitar. Yo me imagino la mente de estos pobres chicos, ¿no? Que de hecho, viendo en Lucas 24, un ángel le tiene que recordar las palabras. Cuando Jesús resucita, un ángel le tiene que venir a recordar estas mismas palabras, porque claro, en este momento ellos todavía no lo estaban entendiendo, ¿no?, que tenían al Hijo de Dios, pero que el Hijo de Dios tenía que sufrir y que tenía que morir. Para ellos yo creo que habrá sido bastante confuso. Dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres.
Y acá es el mismo Pedro, ¿no? El mismo Pedro que acaba de escuchar a Dios, que acaba de tener la revelación de Dios. Ah, Señor, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? De repente, ¿qué hace Pedro? Lo lleva aparte a Jesús y le dice, no, Señor, me parece que estás equivocado, ¿no? Empieza a reconvenirle a Jesús, ¿no? Diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y por qué Jesús lo reprende? ¿Por qué le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo? ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier influencia, cualquier palabra que esté desanimando a Jesús para que Él cumpla el propósito y la voluntad de Dios, esto no podía ser, ¿no? Esto venía de parte del enemigo, como mismo pasó en la tentación en el desierto. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que Satanás hizo? Ah, si sos el Hijo de Dios, entonces podés, ¿no? Es lo mismo. Como que Pedro, tuve la revelación de que sos el Hijo de Dios, entonces medio que también empezó a tener confianza en sí mismo y le dice, no, si vos sos el Hijo de Dios, ¿cómo vas a sufrir? No te puede pasar esto, ¿no? Y es algo que también, naturalmente, cuando nosotros vemos, no sé, a un rey o a alguien, ¿no?, que tiene un grado, qué sé yo, muy importante, es como, ay, no, que no le pase nada, ¿no? No puede sufrir, no puede ensuciarse, no puede hacer nada, porque es el rey o el hijo del rey, ¿no? Es lo que naturalmente nosotros pensamos, es nuestra naturaleza. Por eso también entendemos la parte de Pedro en este lugar, ¿no? Pedro acababa de tener una revelación de Dios, pero da un pasito y se equivoca, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía había mucha carne en él, estaba su naturaleza caída que tenía que ser transformada. Y le dice, quítate delante de mí, me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es lo mismo, ¿no? Es lo que más o menos acabo de decir. Nosotros vemos con ojos naturales a un hijo de un rey, ¿no? ¿Cómo le puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que sufra? Nosotros no podríamos ver a Cristo como el siervo sufriente que fue, ¿no? Como que no nos entra en la cabeza que el Hijo de Dios tenga que morir y padecer para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son totalmente opuestas, totalmente diferentes a lo que nosotros podemos creer, ver o hacer en esta tierra, ¿no? Nuestras leyes no son las leyes del reino de Dios, ¿no? Lo que Dios piensa no es lo mismo que nosotros podemos pensar acá. Entonces, es como el reino totalmente del revés. Acá el Hijo de Dios tenía que sufrir y padecer, tenía que ser sacrificado para salvación de nuestras almas, ¿no? Bien, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No está funcionando el aire, ¿no? Y acá vemos en este versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y acá estamos viendo lo que es el costo, ¿no? El costo del discípulo, el costo del que de verdad quiere seguir a Cristo. Tiene estas condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz no es simplemente, ¿no?, como algunos piensan, que es algo irritable, ¿no? Me tiene que pasar algo como algo feo, algo malo, y no, tengo que cargar con esta cruz. No, cargar con la cruz es caminar ese sendero que iba hacia la cruz, ¿no? Los discípulos lo podían entender porque en ese momento era normal que en la ejecución, ¿no?, se ejecutaban a las personas de esta manera, en la cruz. Entonces ellos tenían que pasar, como hizo Jesús, por todo un camino, cargando, ¿no?, con esa cruz, llevándola hasta el momento de su ejecución. Y yo me imagino que ese camino no es nada fácil, y a Jesús no le fue nada fácil. Imagínense, en ese camino Jesús fue humillado,
burlado, ¿no? Fue totalmente despojado de sí mismo, y todo aquel que quiere llevar ese camino, esa cruz, no puede salvarse ya a sí mismo, porque tenés una condena, vas directo, ¿no?, a esa ejecución. Por eso es cargar con la cruz, es cargar con todos los días, seguir, ¿no?, todos los días seguir por este mismo camino, de negarte a vos mismo. Acá cuando Jesús dice, negate a vos mismo y toma tu cruz, es como la misma expresión, ¿no?, de decir, te tenés que despojar de vos mismo. Ya no es lo que vos pensás, ya no son tus propios criterios, ya no prevalece tu razón, sino que vos ponés la mirada en lo eterno. Ahora vamos a poner la mirada en esa recompensa eterna que tenemos, y tenemos que caminar. Caminar con Cristo no es como por ahí Pedro pensaría, ¿no?, de decir, bueno, yo ahora también soy hija de Dios, entonces no puedo sufrir, ¿no? Me tiene que ir bien en todo porque tengo a Dios. No, y Jesús mismo lo dijo, los cristianos vamos a sufrir persecución, vamos a ser burlados, vamos a padecer muchas cosas. Entonces este es el camino, ese es el costo del discipulado, el negarnos a nosotros mismos, el dejar nuestra naturaleza y comenzar a ver y a pensar, ¿no?, en base a la palabra de Dios. Y lo quiero hacer un poco corto porque si no se me van a derretir. Yo veo que están todos derritiéndose. Ya termina. No, está bien. Ya terminamos. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y acá Jesús mismo lo está diciendo, ¿no?, y lo está explicando. El que quiere salvar su vida la va a perder, ¿no? Está hablando no de la vida que tenemos acá en esta tierra, ¿no? Lo que él está diciendo y en lo que él está pensando es en la salvación del alma. Y fíjense cuánto vale el alma para Cristo. ¿Qué valor tiene tu alma? ¿Qué valor tiene tu alma? Y yo pensaba, ¿no?, mientras veía esto, el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué podría ser más valioso en esta tierra que el salvar mi alma, ¿no? O sea, ¿qué podría tener más valor que mi alma en esta tierra? ¿Qué posesiones podría tener yo? ¿O qué título, ¿no?, o qué renombre? ¿Qué puede ser más valioso? ¿Cuántas posesiones puedo tener yo en esta tierra que sean más valiosas? O sea, yo podría ganar el mundo entero acá, ¿no? Podría tener absolutamente todo. Pero ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa si pierdo mi alma, que es lo más valioso? Imagínense lo valiosa que es tu alma, que Jesús tuvo que venir a salvarla. Jesús tuvo que venir a morir para salvar tu alma. Y no solamente Jesús conoce el valor de tu alma, sino que el mismo Satanás también conoce el valor de tu alma. Por eso nos persigue día y noche, por eso está queriendo tratar de arrebatártela, porque Él no quiere que vos vayas con Dios eternamente. Él te quiere para Él, ¿no? Te quiere ahí en las puertas del Hades, ahí te quiere Él. Entonces, imagínense el valor que tiene el alma. Y eso quizás nosotros hoy no nos damos cuenta porque tenemos, como Pedro, quizás nuestros ojos puestos en las cosas de la tierra. Todavía tenemos los ojos puestos en lo que hago acá, en lo que soy, en lo que tengo, y no estoy teniendo la mirada en la vida eterna, ¿no?, en la salvación del alma, en lo que Cristo hizo para salvar mi alma, y sobre todo que tenemos una recompensa mucho mayor allá en el cielo. Entonces es una pregunta también para hacernos, ¿no? Decir, ¿realmente entiendo qué valor tiene mi alma? Y el sacrificio, todo lo que costó el sacrificio de Cristo para poder salvar mi alma, porque fue un precio muy alto, fue a precio de sangre. Él tuvo que pasar por esa cruz, ¿no? Entonces toda decisión que vos tomes de ganar o perder tu alma tiene consecuencias, y consecuencias eternas, ¿no? Bien, ahí ya terminamos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto,
Os digo que hay algunos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y acá como que Jesús está dando también, ¿no? Les está dando un panorama de muerte, de sufrimiento a los discípulos, pero también les está diciendo: yo voy a venir en poder, en gloria, yo les voy a mostrar lo que es el reino de los cielos, que no tiene nada que ver, no tiene comparación con lo que puede ser un reino acá en esta tierra, ¿no? O con cualquier cosa que vos puedas tener en esta tierra. Jesús está dando esta esperanza y también, ¿no?, hablando de lo que es la recompensa eterna. Y en cuanto al versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos comentaristas creen que lo dice por el día de Pentecostés, ¿no?, que más adelante ellos iban a poder ver, ¿no?, como iban a poder experimentar esta venida, ¿no?, del Espíritu Santo. Y acá termina el capítulo, pero a mí me gustaría que pensemos en estas, primero en esta pregunta que hizo Cristo, ¿no? De ¿quién decís vos que soy yo? Para vos, ¿quién soy? ¿No? Que nosotros podamos tener esa pregunta en nuestro corazón y que hoy podamos también tomar esa decisión, que hoy sea un día de decisión de, bueno, yo realmente voy a decir: Jesús, vos sos el Señor de mi vida, o sos el Señor de mi vida o no lo sos, ¿no? Y que podamos también pensar en todo esto que Jesús hizo, ¿no? Fíjense que los lleva a los discípulos a este lugar para que ellos puedan ver dónde estaba la puerta del Hades. Está fundando su iglesia, nos está dando a nosotros como iglesia las llaves, ¿no? Estas enseñanzas, estas escrituras, nosotros tenemos esa autoridad para poder llevar a las personas el Evangelio. Nosotros tenemos la llave que abre, ¿no?, esa puerta para poder sacar, ¿no?, a aquellos que están en la cárcel, aquellos que hoy están necesitando desesperadamente salvación. Entonces, que nosotros podamos meditar en todas estas palabras que Jesús nos está diciendo hoy, y sobre todo en esta confesión, ¿no?, de Pedro. No solo en la confesión de Pedro, sino en la equivocación de Pedro. Fíjense que todo nos lleva exactamente a lo mismo. Cuando Jesús advirtió sobre cuidado con la hipocresía, cuidado con la religión, porque Él nos está prometiendo algo mucho mayor. Cuidado con tener nuestros ojos en las cosas de esta tierra y no tener nuestra mirada en las cosas celestiales. Por eso pensemos en esto: ¿qué valor tiene nuestra alma para Cristo? ¿Qué valor tenemos para Él? ¿No? El sacrificio que Él pagó por la salvación de nuestra alma, y que podamos entender también que nosotros hoy tenemos ese llamado. Tenemos ese llamado, somos piedras vivas. Tenemos el llamado a predicar a los gentiles, predicar a los que se pierden, predicar al perdido, predicar al que no conoce a Cristo. Tenemos esta autoridad. Entonces, que nosotros podamos comenzar a poner nuestra mirada en Cristo, que podamos pensar también sobre qué estamos edificando nuestra vida. Si estamos edificando en otras cosas, si estamos edificando en lo terrenal, si estamos edificando en lo que es temporal, totalmente temporal, o si estamos edificados en la roca que es Cristo. Sobre qué estamos construyendo, sobre qué estás construyendo tu vida, ¿no? Si realmente Cristo es tu todo, si Cristo es el Señor de tu vida, entonces es tiempo de negarnos a nosotros mismos. Es tiempo de tomar nuestra cruz, de seguir ese camino, de seguirlo a Él, porque tenemos una esperanza muchísimo mayor, que no lo vemos acá en la tierra, que quizás no lo vemos acá, pero sí lo vamos a ver. Tenemos una recompensa que es estar con Dios, verlo a Él cara a cara. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de construir nuestra vida en base al reino de Dios, porque el reino de Dios vino a esta tierra y nos da a nosotros esta autoridad, nos da a nosotros, ¿no?, el poder llevar, el poder empezar a vivir un poco de lo que es la eternidad, ¿no?, el de vivir la eternidad en esta tierra. Eso para nosotros, yo creo que todavía no entendemos ese valor que tiene la eternidad, y de que hoy podemos empezar a ser transformados. Cada vez que te negás a vos mismo es porque estás
poniéndolo a Cristo adelante. Cada vez que decís no quiero ser yo, sino quiero que se haga su voluntad, quiero su santidad, lo quiero a Él, no quiero mi naturaleza. Mi naturaleza me lleva a la muerte y yo quiero la vida de Cristo. Entonces que realmente podamos meditar en esto, que podamos tomar la decisión de seguir a Cristo con todo el corazón, de decir basta ya de poner la mirada en las cosas de la tierra y poder enfocarme en el propósito eterno de Dios. Amén.